Buenas tardes, amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo CID, Ciclo Internacional de Danza Contemporánea, que está enmarcado dentro de las actividades del Festival Internacional de Teatro y Danza, FINDAS, de la ciudad de Iquique, Chile. Y bueno, en esta ocasión tenemos a tres grandes invitados del mundo de la danza a nivel internacional. Y vamos a ir abriendo las cámaras mientras lo voy mencionando. Está con nosotros Beatriz Madrid Díaz, coreógrafa, bailarina y maestra de danza contemporánea. Ella es de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Bienvenida, Beatriz. También nos acompaña la compañía Flamenco Panamá. Ellos son de Panamá, ciudad de Panamá. Eh, Esta compañía fue fundada en la ciudad de Panamá en enero del 2019 bajo la dirección de los licenciados en Artes Escénicas Paola Tamayo y Fabián González. El propósito principal de esta agrupación es proyectar las artes escénicas a través de sus propuestas novedosas y vanguardistas, en donde el arte flamenco se convierte en hilvanador de discurso creativo. Bienvenido, Fabián. Un gusto tenerte acá. Gracias, un placer. Y también nos acompaña Franklin Dávalos, quien es el director de la compañía Franklin Dávalos Danza Contemporánea. Es de Colombia, Bogotá. Entre su currículum breve tenemos Franklin Dávalos, es actor, bailarín, coreógrafo y director ecuatoriano, radicado en Lima, que bueno, en la actualidad me parece que estás en Colombia, donde se formó como bachiller en danza en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, nuestros tres invitados tienen un tremendo currículum en sus distintas áreas, así que podríamos estar horas y horas aquí hablando de todo lo que han hecho a través de su trayectoria, ¿no? Y por último también quiero invitar a nuestro moderador, el señor Hugo Navarro. Hugo Navarro es además jefe de programación de Matucana 100 en Santiago, que en este momento está en Madrid, Hugo, también. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Abraham. Nada, un gusto estar con ustedes de vuelta. Hace tiempo que no me invitaban a moderar un conversatorio interesante como los que hacen ustedes en el FINDAS. Bueno, no hace tiempo, el año pasado. No era mucho tiempo tampoco. Nada, feliz de poder acompañarlos de vuelta, feliz de estar de nuevo con ustedes. Estuve viendo la obra de los talentos que me toca conversar hoy día en la noche. Bueno, a Franklin ya le conozco un poco más la obra estuve por ahí en Lima en el último, en FAE Lima, ¿te acuerdas que estuvimos viendo algo de él? Sí. Y bueno, también interesante conocer el trabajo de Beatriz y de Fabián desde el mundo del flamenco. Justamente ahora estoy acá en Madrid y me ha tocado ver bastantes propuestas desde el flamenco. Perdón, que justo me entró una llamada y lo tengo conectado, sorry. Eh, ¿Partimos el conversatorio ya o queda alguna presentación? No, me gustaría que Beatriz, bueno, cada uno, si quiere decir unas palabras antes de partir, sería bienvenido para, digamos, hablar un poquito de su trayectoria brevemente y partimos con las preguntas de Hugo. Beatriz. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primera, pues muchísimas gracias por la invitación a este festival virtual. Para mí, bueno, es un placer y además después de todas estas cosas de la pandemia, creo que también estamos aprendiendo que hay plataformas y cosas que llegaron para quedarse y que de alguna manera pues las tenemos que usar a nuestro beneficio y es una manera de estar así como en todos lados, en México y también estar en el festival, que bueno, a mí me encanta. Y bueno, yo soy coreógrafa, bailarina y directora de la compañía Forum NM Danza, que radica aquí en Cuernavaca, Morelos, que también hacemos festivales y también tratamos de mantener como una relación
pues con muchos países. Y bueno, hablar de la trayectoria y de lo que significa la danza y de todo lo que ha sido para mí crear, y además también crear esta videodanza durante la pandemia, fue importante porque fue una manera distinta de abordar el cuerpo y de abordar el trabajo desde estos lugares que en mi generación pues no conocíamos. Yo sentía que era como una ola que venía encima toda la virtualidad y que yo no iba a poder con ella. Y al final, bueno, creo que fue una manera de crear y de tomar también, ahora sí que al toro por los cuernos, como decimos aquí, y decir, bueno, de esta manera voy a tener que crear porque no hay otra. Estoy sola y estoy frente a una pantalla. ¿Cómo voy a utilizar estas herramientas que antes no formaban parte de mi estructura como coreógrafa? Yo en general me gusta hacer obras con mucha gente, hacer paisajes coreográficos, imágenes que tengan movimiento y que además tengan mucha gente. Y eso no lo tenía. Lo único que tenía era mi cuerpo y a partir de él, pues traté de crear una obra para la pantalla. Y bueno, ya después para que todos hablemos. Gracias. Gracias. Bueno, partamos entonces con la conversación. Iba a partir contigo, Beatriz, pero bueno, como ya tú hiciste una introducción a tu trabajo, un poco a lo que te pasa, a lo que te sucedió en pandemia, te vamos a dejar un poquito para después. Iba a partir por las damas, pero nos vamos a ir un poco al flamenco y vamos a conversar un poco sobre la propuesta de Flamenco Infinito, que me llamó mucho la atención de que, claro, ustedes viven en Panamá específicamente, el cómo llega ya la influencia flamenca, bueno, todos la tenemos un poco, en cierto modo, en Latinoamérica, por el concepto dicho de la colonización, de la influencia española en Latinoamérica. Me gustaría saber un poco más cómo es, Fabián, cómo se vive o cómo se estudia, cómo se investiga a partir del flamenco específicamente en tu país y qué tan potente es esta corriente dentro del círculo en el cual te mueves dentro de la danza contemporánea. Hola Hugo, hola a todos. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Muy interesante la pregunta, el planteamiento, porque bueno, nosotros empezamos todo este trabajo, toda esta labor desde Venezuela, que es nuestro país de origen, y de hecho hemos estado en 2 ediciones del FINDAT de manera presencial, y lo que buscamos un poco es como tratar de llevar el flamenco a nuestro contexto cultural, no hacer como decir un copy-paste de lo que se hace en España, sino se podría decir que hay toda una semántica, una resemantización de lo que es el flamenco visto desde Latinoamérica, en este caso Panamá, donde estamos actualmente. Entonces se trata de dar como esas pinceladas, un poco contemporáneo también, rompiendo un poco paradigmas de lo que se podría decir el flamenco tradicional, y entonces eso lo buscamos a través de la música, el lenguaje artístico y corporal que también hemos estudiado no solamente a través del flamenco, sino de otras corrientes artísticas, ¿no? Entonces lo que buscamos es alimentar nuestro trabajo, que es el flamenco, el eje principal, pero de allí se desprenden otras aristas. Perfecto. Te pregunto también, Fabián, siguiendo contigo, el tema ustedes mencionan una inspiración que se ve en la obra, específicamente se ve en lo que ustedes muestran en esta obra audiovisual, en este registro audiovisual, la influencia y bueno, el tributo también que hacen a Carlos Eleta y Simón Díaz. Cuéntame un poco eso, del cómo llegan a generar esta inspiración, el cómo llegan a tributar a estos 2 grandes referentes del flamenco. Ustedes han tenido contacto con ellos directamente, han trabajado con ellos, el cómo llegan a tenerlos a ellos como fuente de inspiración y llegar a tributarlo, a homenajearlo en específico. Sí, bueno, Simón Díaz, un cantautor venezolano que ha escrito muchas de las canciones que se han popularizado a nivel mundial, que ha versionado mucho. Y Carlos Eleta, un compositor también panameño que tiene una canción muy linda que es Historia de un amor, que también se ha versionado mucho a nivel mundial. Lo que hicimos fue, los músicos vinieron desde España
trabajar con ellos la composición de que esto, hacer un homenaje a Latinoamérica a través del flamenco. Entonces, cómo se podía de alguna forma unir ese lenguaje latinoamericano con el flamenco, lo que te contaba antes, no solamente a través del cuerpo, sino en este caso a través de la música. Y estos son dos números musicales que están dentro del espectáculo Flamenco Infinito, que se llevaron uno a compás de tango, que es un ritmo del flamenco, y el otro a compás de bulería. Qué interesante, súper interesante la propuesta, absolutamente, porque, bueno, hoy en día hay mucha música popular. Podemos ver, por ejemplo, el fenómeno Rosalía, que viene desde la raíz flamenca a una contemporanización del trap y de otras influencias, que es súper innovador, muy escuchado en todo el mundo, incluso en todo el mundo. Incluso en lugares donde no se habla el español, ha generado una influencia, y esto gracias también al vínculo que tiene a la raíz que tiene desde el flamenco. Interesante lo que propones tú también, porque, claro, músicos latinoamericanos, letras latinoamericanas, llevadas al flamenco, dramatizadas desde la danza, algo que sin duda es un aporte a la vanguardia y a lo contemporáneo, que es lo que estamos haciendo en Latinoamérica específicamente. ¿Sí? Bueno, Así mismo es, y de hecho lo que dices de Rosalía ya también ha roto muchos paradigmas, como tú muy bien lo planteas. claro, claro, sí, específicamente, sí, sí, sí. Interesante, súper interesante. Bueno, voy a continuar con Beatriz ahora. Beatriz, a mí me llamó mucho la atención cuando vi tu obra, cuando vi el registro audiovisual en específico, porque hablas desde una metáfora muy, oye, a ver cómo llamarlo, algo muy onírico, algo muy que también puede ser muy naif, pero está muy bien estudiado, no es tan naif. Se ve naif, pero no es tan naif, sino que está muy bien estudiado. El cómo la relación del cuerpo construye un paisaje también, el cómo ese paisaje construye un cuerpo que puede ser imaginario, y viceversa, el paisaje puede llegar a ser imaginario. No sé si se entiende lo que dije, pero es muy abstracto como lo que propone tu obra. Cuéntanos un poco de dónde viene ese proceso, de dónde viene la investigación. Bueno, la obra es que la dividí en general, esta obra está dividida en tres partes, que el video se llama Corpografía, luego hay una parte que es una danza en vivo, que es Cuerpo Habitado, y luego está la palabra en la danza, que tiene textos de Bachelard y tiene textos de Sócrates, y todo venía un poco en esta pregunta tal vez naif, como dices, de dónde habita el alma, ¿eh? ¿Dónde habita el alma? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En la mente? ¿En el corazón? ¿En los brazos? ¿En la piel? ¿En qué parte habita? Y en base a esta pregunta, cuando viene la pandemia, dije, bueno, pues voy a hacer una danza en donde yo me pregunto corporalmente dónde habita el alma, y voy a hacer un paisaje donde no se reconozca al principio qué parte del cuerpo se está filmando, sino que en realidad aparezca como un paisaje corporal, y de a poco se empieza a ver que es el cuerpo de una mujer, que no se le ve la cara, pero que la mayor parte del tiempo el cuerpo se ve de espalda, se ve la espalda, que hace formas que no podemos distinguir que es una espalda. Luego ya aparecen las extremidades, ya las extremidades flotan en el espacio. Y bueno, también yo creo que tiene mucho que ver la edición del video, que la hace Vivian Cruz, que es una artista visual también, pues muy talentosa, y que además el problema fue que se hizo con las cámaras de Zoom. Se hizo en mi cuarto y se hizo con solamente la idea, ¿no? Decirle, bueno, quiero hacer un paisaje corporal, ¿cómo vamos a habitarlo, no? Entonces yo creo que es muy interesante. En algunas partes dejamos que se filtren los sonidos. Ella estuvo viviendo como en un espacio como con gallinas, entonces de pronto se oían las gallinas, se veían las ramas que se dejan ver en ese momento. Entonces, bueno,
así fue como se fue creando, digamos, esta parte que se llama corpografía, que es el cuerpo escribiendo. Es interesante la propuesta a partir de que, claro, el paisaje natural nos insinúa y nos sugiere muchas imágenes a partir del cuerpo. Eso es súper específico. También verlo, por ejemplo, no sé, en específico, donde vive Abraham, en Iquique, muy cerca del desierto, es una inspiración hacia la figura humana, hacia el cuerpo humano, tanto en textura, en color y en forma. Y claro, es muy interesante poder llevar este reflejo a este descubrir estas nuevas formas y poder hacer la analogía como cuando uno estudia, por ejemplo, diseño, que es de donde uno parte, ¿ya? Parte de la abstracción de la naturaleza para descubrir una forma. Es muy interesante este fenómeno, este estudio, esta investigación. Cuéntanos un poco esta parte específicamente en la pandemia, o sea, como cuando estábamos todos encerrados, ¿qué hacemos ahora? ¿O esto venía desde una investigación anterior? Cuéntanos un poco, relátanos un poco cómo fue el proceso creativo en específico. Bueno, el proceso iba a ser siempre esto de dónde habita el alma, pero bueno, iba yo a tener a camarógrafos, iba yo a tener a gente, digamos, en un lugar específico para filmar, pero las condiciones fueron esas, que ya no había esta situación como del estudio para grabar, Claro. sino que y ni había gente que me pudiera dirigir de afuera, sino que era a través de la cámara. Entonces primero hicimos todo un ejercicio de cómo se ve la mano así, cómo se ve cuando hace así, cómo se ve cuando se aleja. O sea, primero hicimos todo como un laboratorio de cómo se veía reflejado en la cámara, ¿no? Y cómo podíamos aprovechar las luces de mi casa para que se crearan de pronto sombras. Entonces, ¿cómo fue? Pues es que fui dirigida directamente de la cámara en mi casa, en lugar de ser dirigida de afuera y el otro viendo cómo se veía en la cámara. Entonces, claro, en momentos el internet fallaba, entonces se ve una cosa como cámara lenta, pero así quedaba, ¿no? O de pronto teníamos que grabarlo en una sola toma porque la luz cambiaba día a día. Entonces tuvimos que hacer como una toma en general, como para que se pudiera ver más o menos la misma calidad, aunque se hizo también con algunas transparencias. Y bueno, a mí, yo soy una persona que me encanta la música clásica y utilicé a Vivaldi en este sentido, con una pieza que es lenta. Entonces, ¿cómo me puedo meter en esa pieza, colgarme en esa pieza sin que se haga dulce? Porque también se puede hacer como, ay, no sé qué dulce, sino que flote y se crea cierta nostalgia al ver este cuerpo que se ve casi como flotando, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia. Sí había una idea de hacer un video, una videodanza, pero no en esas condiciones. Ya, Entonces, perfecto. las condiciones le dieron la característica a la videodanza, digamos. Sí, de hecho retoma el valor de los años 80 del video danza, cuando el Exacto. auge del video danza, que era algo muy novedoso y que volvió a retomar interés y volvió a retomar esa sustancia que tenía, que era muy importante en los años 80, ahora con la pandemia. No así, no funcionó con el teatro en específico. El teatro no funcionó para nada, pero la danza sí tuvo un gol en esta vuelta. Es como un poco lo vintage. Fue un poco, Exacto. la danza volvió a ser algo vintage ahora en la pandemia. Yo los felicito por llegar a ese lugar. Bueno, y ahora voy a pasar igual con Franklin, porque también Franklin hace una propuesta bastante particular. Bueno, es como un poco lo que yo te conozco de tu trabajo, que siempre está inspirado a partir de la poesía, una poesía que es muy concreta y la mezcla desde lo plástico, que es una de las cosas que a mí me sorprende, y esta vez desde lo audiovisual. Porque me acuerdo cuando, creo que fue un work in progress que vimos en el FAE, sí, creo que fue un work in progress, que era muy plástico, que era muy una propuesta, era casi una pieza museal, era casi una pieza museal que se mostraba desde la arte escénica. Y aquí me pasa que hay una nueva propuesta que tiene que ver con la tecnología,
con el vínculo entre el cuerpo y la proyección y el cómo la mímesis, y que habla también desde el origen de la historia de las artes visuales en sí. Así voy a ser concreto. Bueno, todo esto inspirado a partir de un poema de Aída Alonso, que es una gran poeta. Yo lamentablemente no la conozco, no conozco toda su obra, no conozco toda su obra, he leído algunas cosas, hoy día en la tarde estuve mirando algunas otras. Maestra, me encantaría conocer un poco más sobre ella porque imagino que debe ser una gran inspiración. Cuéntame un poco, bueno, primero, cuéntame un poco por qué Aída Alonso, para citarla específicamente en esta obra, y luego vamos indagando un poco más sobre la propuesta plástica, porque lo encuentro muy interesante esto, que es algo, un imaginario que no todos los bailarines la tienen, no todos los coreógrafos la tienen. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por, no sé, por este recibimiento, por este abrazo. Es siempre bonito estar en contacto, igual desde incluso aquel momento que estuvimos juntos también por allá. Claro. Es una belleza poder compartir esto. Pues brevemente, ¿por qué Aída Alonso? Pues lo divertido de Aída Alonso es que es muy difícil que consigas algo de ella porque ella no publica. Ya. Es una poeta, publica muy poquito. Hay muy pocas referencias suyas. Ella es una amiga muy querida, una gran poeta, probablemente de las poetas más admiradas que tengo. Justamente parte de su... Es curioso además porque parte de su trabajo, parte del gran valor de su trabajo está en esa minuciosidad y en ese lugar tan oculto. Yo llegué a conocer a Ida en Perú en el 2001 y es una gran amiga queridísima. Yo conocí este poema de ella que se quedó rondándome la cabeza toda la vida y se me quedó ahí como tatuado, como esas frases o esas imágenes que llegan a ser, con una pequeña frase llega a ser un universo entero y se quedó grabado por allí. Este proceso empezó a trabajarse y se desarrolló a partir de la idea de los afectos contenidos, de qué pasaba con el cuerpo cuando el cuerpo contiene, cuando el cuerpo no puede expresar, ni siquiera expresar verbalmente, en el caso de la danza, en el caso del cuerpo, un abrazo, sí. Entonces ya no era solamente la pandemia, era una pregunta por qué le pasa al cuerpo cuando contiene los afectos. Y en el proceso creativo, en el transcurso de todo el proceso creativo, volvió este poema y era eso, ¿no? ¿De qué estará hecha tu mano ahora que guarda mi beso? Era, ¿qué me hago yo con todo esto que tengo dentro? Claro. Con todo lo que puedo sentir al momento de bailar, que no lo puedo bailar ahora, que no puedo dar un abrazo, ¿no? Era lo que pasaba en agosto de 2020. Y, y gracias a un festival justamente en el 2020, porque en el 2020, en marzo, íbamos a presentar una obra diferente y pues vino la pandemia y todo esto y pues el teatro La Factoría, la Factoría Tino Fernández aquí en Bogotá, hizo la propuesta de, pues bueno, estamos aquí, vamos a transformar eso y vamos a hacer un festival y la invitación fue a que creáramos una pieza de videodanza y bueno, eso fue lo que sucedió. Ya. Bueno, como a muchos les sucedió. Bueno, un poco la pregunta que a mí me queda la duda, cuéntanos por qué tanta referencia, por qué hay una referencia o un guiño hacia las artes visuales en tu obra, hacia lo, bueno, hay en esto específico ahora multimedial, pero siempre, o es algo que yo solamente veo, pero yo creo que todos lo ven, pero hay algo que en ti que tiene que ver con la plástica, que tiene que ver con esto de la imagen, de lo bidimensional pasado a una tridimensionalidad a partir del movimiento, a partir del cuerpo, etcétera. Cuéntanos un poco de dónde viene eso, que es súper interesante igual. Yo creo que viene del origen, viene de una condición migrante. Yo soy migrante, yo me considero un artista migrante. Yo nací en Ecuador, a los 18 años me fui de allí, viví 15 años en Perú, estuve una temporada en España, hace 5 años vivo en Colombia. Creo que la posición migrante no solamente del cuerpo, de la vida, digamos, de donde he radicado, me ha permitido desarrollar mi trabajo, no solamente en ese lugar, sino también desde el lugar desde donde creo. Entonces, creo que siempre hay una distancia que me permite
explorar un poquito más. Igual yo empecé haciendo teatro, yo fui actor muchos años. Bueno, creo que uno nunca deja de serlo. Claro. Fui actor muchísimos años, digamos, ejerciendo sobre el escenario como actor muchos años, después en la danza, después... Entonces, siempre había un lugar inestable, un lugar intermedio entre la danza, entre el teatro, entre la música, ¿sí? Y, y en el encuentro también con amigos queridos y grandes artistas que permitan expandir la mirada, ¿sí? Entonces yo creo que Claro. más que yo creo que si hay una intención si hay una intención sobre las artes visuales, creo que es una intención, es una obsesión propia sobre las imágenes. Me encantan las imágenes, me encanta explorar, destrozar o quemar con las imágenes o que las imágenes empiecen a generar algo más allá incluso de lo que podría el cuerpo expresar, que a veces puede llevarnos a un lugar, o a mí en todo caso, un lugar problemático como el de la representación, no porque cree que esté mal, sino más bien como es interesante habitarlo para destruirlo, para rasgar la imagen, para que arda la imagen, para ver qué pasa. Entonces, en estos lugares, en el caso específico del biodanza, conté con la participación de Luis David Cáceres, un artista visual maravilloso, maravilloso, con quien empezamos a jugar con muchas imágenes, con qué pasa con el cuerpo más allá de cómo se pueda mover o de lo que yo puedo sentir, cómo su lenguaje como artista puede traspasar al mío o me puede desubicar también. En el caso de la música es igual, con María Alejandra Bulla, que es la música que compuso el trabajo, para el trabajo. Ella también es dejarme un poco llevar por ella y que me saque un poco del lugar de yo como coreógrafo o creador escénico, que es lo que yo quiero, más bien que ella me lleve a un lugar muy extraño, que es su propio universo. Entonces, creo que este lugar migrante que menciono es como el lugar en el que me gusta estar, que es como aquí, pero ni aquí ni allá, como en el Perfecto. lugar intermedio entre estos espacios que me permita ver algo más. Claro, sí, poder realizar una obra multidisciplinar y que no se encasille en ninguno de los lugares. Un encuentro Sí. hermoso. Está perfecto. Como lo dices tú, un arte migrante que va migrando y que se va convirtiendo en distintas cosas, etcétera. Sobre eso mismo, Fabián, te pregunto, es súper, bueno, nunca nada es tan difícil, nunca nada es tan difícil, pero cuéntanos un poco el cómo se proyectó la obra. O sea, ¿esta obra es una obra presencial que se grabó en formato audiovisual o fue una obra creada para lo audiovisual que ahora se está convirtiendo en algo presencial? ¿Cómo es el camino que sigue esta obra? Interesante la pregunta. Fíjate que la obra se empezó a concebir en el 2019, a inicios, y bueno, justo en marzo por ahí, acá en Panamá cerró todo, cerró lo que fue la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, se siguió trabajando con los músicos, se siguió trabajando de manera virtual, como te dije, ellos están en España, entonces se compuso toda la música específicamente para la obra. Se fue componiendo lo que cada pieza que se iba a realizar, se fue haciendo. Lo íbamos a hacer en el 2020 y estuvo bastante cuesta arriba. Y en agosto del 2021 se estrenó la obra. Se estrenó la obra, todavía estábamos a capacidad ya del 50% del aforo, pero la hicimos y entonces allí decidimos grabar la obra porque era como la primera obra grande que hacíamos con la compañía, porque habíamos hecho antes otra, pero era un formato más pequeño. Acá el elenco era más grande, venían los músicos de España. Entonces sí, fue una obra pensada en lo presencial, pero queríamos como que quedase grabado, que se hiciese el registro, porque después todo se fue gestando desde lo virtual, ¿no? Porque los músicos estaban allá en España, nosotros acá, no nos podíamos ver con el elenco en persona, los montajes se fueron haciendo vía Zoom, los íbamos montando hasta que nos pudimos encontrar en el salón de clases finalmente y los músicos vinieron desde España. Perfecto. Bueno, como muchas cosas fueron así, muchos estrenos presenciales que se convirtieron en audiovisuales o muchas obras audiovisuales que hoy en día se están convirtiendo en presencial. Beatriz, ¿cómo es tu experiencia en cuanto a eso? Porque esta obra específicamente fue hecha por Zoom. O sea, esto fue en pandemia, fue específicamente bajo la problemática del encierro
¿Cómo se proyecta esto ahora? ¿Tú estás pensando en montar esta obra presencialmente, en hacer una nueva búsqueda? Porque yo creo que para ti va a ser un poco más difícil, ya que tú hablas del detalle, tú hablas de la textura, del cuerpo este abstracto que se difumina con el paisaje. ¿Cómo estás viendo la proyección de la obra o va a quedar en un mero registro visual que va a encaminar a alguna nueva investigación? Yo Bueno, pienso mira, que súper interesante. cada obra te va impulsando a hacer otra, ¿no? Claro. En realidad el proyecto ahora se presenta con tres partes. Se presenta primero una videodanza, después viene textos de Bachelard, que es el alma puesta en la palabra, y después termino con un solo bailado habitado por mí, donde también con la misma música que utilizo para la videodanza, la bailo después en presencial, pero la abordo desde otro lugar, ya como presente en el escenario, con esa música que oíste al principio y luego hay una parte que hay un texto donde juego con una luz como si esa luz fuera el alma y después bailo, hago una parte con la misma música habitada de otra manera. Así es como presento ahora como el proyecto y esto, bueno, pues ya me impulsó a conocer más, ¿no? De cómo se hace las tomas de las cámaras. Digo, no soy videoasta, pero bueno, te empieza a dar imágenes de que puedes hacer un zoom sin hacer realmente un zoom en la cámara, sino que realmente en donde tú te posicionas dentro del escenario, logras imágenes distintas. Entonces, bueno, esta es la manera en la que yo abordo esta obra. Se presenta, digamos, como en tres etapas: la virtual, la hablada y la bailada presencial. Es en donde habita el alma de estos tres lugares, ¿no? En lo virtual, que en realidad no estamos viendo a la persona, pero hay algo de lo que estás viendo que te puede conmover a través de la palabra, que no estás viendo movimiento, pero esa palabra te va a generar en tu mente algo que va a disparar hacia el alma, o en este cuerpo que no habla, pero que está presente. Entonces, es como yo estoy tratando ahora de abordar esa obra, que la voy a bailar completa el domingo, por ejemplo. Ah, mira. Entonces es muy lindo porque entonces tienes como esas tres partes de la obra. Y bueno, y esto me detonó pues luego hacer otras obras y así cada obra como que la terminas y ya quieres hacer otra porque a veces tienes como ocurrencias que no pertenecen a la obra que estás haciendo, que ya pertenecen a otra, pero de alguna manera en el proceso creativo te detonó una nueva idea que pertenecerá quizá a otra obra. Qué interesante cómo lo plantea esto de las tres almas. Súper Uh-huh. interesante porque, claro, específicamente podemos decir, lo audiovisual quizás no tiene alma, pero sí tiene un alma. Sí hay Claro. un alma, sí hay un registro, sí hay un momento, sí hay el lugar en el momento que se creó, sí tiene una estela o una aura que queda y que tiene alma. Luego pasado al texto, absolutamente sí lo tiene, comprobado, súper comprobado. Y claro, lo presencial es el alma misma. Lindo, linda la experiencia, lindo el recorrido. En el caso tuyo, Franklin, bueno, lo tuyo parte de una propuesta que yo creo que, por lo que yo vi en el video, tiene muchos condimentos, porque también hay una intervención dentro de la butaca en un principio, desde el espacio del público, desde el lugar en donde yo me siento a observarte, tú intervienes en ese espacio también. ¿Cómo estás planeando esto? ¿Ya lo hiciste presencial? ¿Lo vas a montar presencial? Cuéntanos un poco cómo va a ser el recorrido ahora de la obra. Bueno, igual yo creo lo mismo que mencioné hace un ratico, que es el tema de las obsesiones, ¿no? Finalmente no son obras que se cierran y no son imágenes o preguntas que se responden en ese lugar y
y se quedan. Finalmente eso responde a obsesiones de mucho tiempo y esto también tendrá y decantará en otros lugares, ¿sí? Este espacio del audiovisual permite unas condiciones, o sea, tiene unas condiciones que permiten unos lenguajes, unas imágenes, un tratamiento, que no me he planteado hacerla presencial, no la he planteado hacerla presencial, he planteado de alguna manera también, sí, la posibilidad instalativa, quizás, de algunas partes o de algunos procesos de la imagen, pero en el mismo lugar que mencionaba hace un momento, quizás como rompiendo la imagen, quizás desgarrándola un poco. Cuando terminó la pandemia, bueno, no sé si ha terminado todavía, pero digamos el siguiente proceso de lo que estamos viviendo ahora, estoy yendo por otros lugares, doblando un poco la esquina por otros espacios que a pesar de que parezcan diferentes, igual tienen las mismas obsesiones, igual empiezan a aparecer estas mismas propuestas. Y pues de qué estará hecha tu mano ahora que guarda mi beso, tiene mucho camino por recorrer, ahora mismo se presenta el 14 de noviembre en el Festival Danza en la Ciudad, aquí en Bogotá, en la Cinemateca. Estuvo hace poco también en Morelos, también sí, estuvo en Cali también para la Bienal de Danza de Cali el año pasado y tiene un recorrido todavía allí. Yo siento que si se abriera un poco más la experiencia de la obra, se abriría quizás en un espacio instalativo o lo intervendría un poco, pero por ahora el momento, como te digo, está en el recorrido que va teniendo el mismo videodanza y tiene un camino ahí todavía que sigue recorriendo solo y que estoy muy contento de que así sea. Interesante cómo lo plantea, porque claro, podría llegar a ser una pieza museal, instalativa, absolutamente. Depende el cómo la muestras, o sea, más allá de una pantalla de un computador, el cómo se exhibe en un espacio es también una transformación a la obra. Interesante las propuestas de ustedes tres, felicitarlos. Yo creo que ya tenemos que cerrar el conversatorio. Bueno, pueden indagar el público que nos va a escuchar, que nos está viendo, que va a ver la obra, que ya la ha visto, que la va a ver y luego va a ver este conversatorio, puede indagar sobre más trabajo de ustedes, googleando los nombres. Bueno, están las fichas artísticas en la página web de findas.cl. Felicitarlos, Franklin, Beatriz, Fabián, por la propuesta, por atreverse también, porque muchos hicimos, digo, porque yo también estuve involucrado por ahí, muchos hicimos muchas propuestas audiovisuales que nos atrevimos a mostrarlas en el momento y ahora como que nos resguardamos un poco y nos quedamos ese material para el recuerdo, porque algunos, no a todos nos funcionó, algunos somos más críticos, otros somos más sueltos, digo, de mostrar. Y eso se agradece también que nos puedan contar la forma de los procesos, que es muy interesante para el público, porque muchas veces el público piensa que tomaron una cámara y se pusieron a explorar y ya está. Esto no, tiene una investigación, un recorrido, que el recorrido no termina en la obra grabada, audiovisual, sino que el recorrido sigue un camino que puede ser muy largo, que puede durar 3, 4 años, así como una propuesta audiovisual de Franklin que ha ido recorriendo festivales, Beatriz que se ha transformado en cuerpo, en alma, ahora en presencial, Fabián también está en lo mismo, llevándolo un poco a escena, y eso es un fenómeno que podemos volver a decir que los artistas escénicos somos resilientes, podemos transformar las cosas que pueden ser demasiado extremas en cosas que puedan ser muy apreciadas por el público. Bueno, no sé si alguno quiera dar alguna reflexión final, quiera decir unas palabras, no quiero dejarlos con las ganas de poder decir lo último. No tenemos muchos auspiciadores como de televisión como para poder promocionar la obra, pero sí podemos decir alguna cosa linda si es que tienen ganas. No sé si alguien quiere abrirle el micrófono. ¿No? Bueno. Dejo entonces al director de Findas agradecer nuevamente al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a Coyahuasi, que es quien financia todas estas venidas del arte en el norte de Chile, este gran festival que se hace todos los años, también al gobierno regional de Iquique,
bueno, y a todos los auspicios que tiene este gran festival, y dejo con usted entonces al director, Abraham Sangüesa, que le dejo un gran abrazo también. Saludo a Karime también, que estaba por ahí en la organización. Muchas gracias por la invitación y agradecerle a ustedes tres, Franklin, Beatriz y Fabián, por haber participado de este conversatorio, que fue muy entretenido, un gusto. Eso. Gracias, Hugo. Igualmente. Y mañana nos volvemos a encontrar. No, otro Claro. Bueno, no sé si efectivamente quieren hacer una despedida cada uno, una despedida breve. Nos gustaría escuchar por última vez una despedida de cada uno. Beatriz. Bueno, yo, como siempre, bueno, agradecerte, Abraham. Hace muchos años bailé en el festival y ahora, bueno, tocó virtual. Y bueno, a mí nada más me quedo con esto de arte migrante que dice Franklin, que me parece maravilloso porque siempre estamos migrando de un lado a otro. Y si no es corporalmente, ahora es también a través de estas nuevas plataformas. Y porque creo que, pues, sí, yo también he estado, que mis padres republicanos, y siempre somos migrantes, y creo que eso también nos hace ser como una colectividad que flota y que va nadando o volando y que se encuentran y nos volvemos a encontrar en estos espacios maravillosos que gracias al festival y gracias a la insistencia de seguir creando festivales y de seguir creyendo que esto es posible, pues yo nada más me despido y muchísimas gracias por la invitación y gracias por la valentía de hacer festivales a pesar de las complicaciones que existen. Gracias, Beatriz. Franklin. Igual, solamente agradecerles, gracias Beatriz, un gusto Beatriz, Fabián, Hugo, querido Abraham, para todo el equipo de Findas también muchísimas gracias por este encuentro y sí, también saludar esa constancia, esa fuerza, esa constancia que genera comunidad, porque estamos aquí pues encontrándonos también en este espacio para eso, para celebrar la comunidad. Gracias de verdad. Gracias, Franklin. Fabián. Y bueno, nada, yo feliz de saber que no estamos solos, que hay gente en otras partes también empujando el tren. Y bueno, yo encantado siempre de colaborar con el Findas, me encanta la labor que hacen desde allí, desde el norte de Chile, que tuve la oportunidad de estar de ahí en un par de estaciones y llegar a las distintas comunidades, no solamente de Iquique. Y bueno, que este sea un impulso para seguir adelante y que sigamos haciendo cosas. Yo creo que se ha demostrado que somos capaces, que pudimos con todo este tema de hacerlo desde casa y bueno, ahora más fortalecidos que nunca. Bendiciones a todos, a un panel exquisito. Hugo, gracias. También Abraham, un abrazo y que siga adelante el Findas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber tenido la gentileza de participar de este ciclo y bueno, nos estaremos viendo. Todavía queda Findas virtual este año a través de nuestra página web www.findas.cl. Ahí van a poder encontrar todos los trabajos que estamos exhibiendo este ciclo especial de danza contemporánea, donde tenemos artistas internacionales y también nacionales y bueno, trabajando para la próxima edición de Findas 2023, ya estamos full en eso. El día 30 de octubre cierran las postulaciones para el próximo año. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a Hugo, que te siga yendo bien por España, te queremos luego por Chile, y encantado de estar con cada uno de ustedes. Gracias, Karime, nos vemos, hasta luego. Chao, chao, que estén bien, hasta la próxima. Chao. Chao.
Gracias, Karim. Seguimos en contacto.